Una exposición de las 7 edades de la Iglesia por nuestro amado hermano William Branham. La edad de la Odisea, segunda parte. El mensaje para la edad de la Odisea. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé, pues, celoso y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 al 19. ¿Ha notado usted que el Espíritu no ha dicho ni una sola cosa a favor de esta edad? Él hace 2 acusaciones y pronuncia su sentencia sobre ellos. La primera: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Apocalipsis capítulo 3 versículos 15 y 16. Ahora, vamos a considerar esto con mucho cuidado. Aquí dice que esta gente de la iglesia de la edad de la Odisea está tibia. Esta tibieza demanda un castigo de Dios. El castigo es que serán vomitados de su boca. Aquí es donde queremos tener mucho cuidado para que no vayamos a extraviarnos como hacen muchos. Dicen imprudentemente que Dios puede vomitar a uno de su boca, y por lo tanto eso prueba que no hay ninguna verdad en la doctrina de la perseverancia de los santos. En este punto quiero corregir su modo de pensar. Este versículo no es dado a un individuo, es para la iglesia entera. Él está hablando a la iglesia. Además, si usted sencillamente piensa en las Escrituras, recordará que en ninguna parte dice que estamos en la boca de Dios. Estamos grabados en las palmas de sus manos. Somos cargados en su seno. Allá en las edades no conocidas, antes del tiempo estábamos en su mente. Estamos en su redil, en sus campos, pero nunca en su boca. Pero, ¿qué está en la boca del Señor? La palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra debe estar en nuestras bocas también. Sabemos que la iglesia es su cuerpo. Está aquí tomando su lugar. ¿Qué estará en la boca de la iglesia? La palabra. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Entonces, ¿qué pasa con esta gente del último día? Se han apartado de la palabra. Ya no tienen el fervor hacia la palabra como antes lo tenían. Están en una condición tibia. Enseguida voy a probar estas cosas. Los bautistas tienen sus propios credos y dogmas basados en la palabra, y usted no los puede mover. Dicen que los días apostólicos de maravillas han pasado y que no hay bautismo del Espíritu Santo después de creer. Los metodistas dicen, basados en la misma palabra, que no hay bautismo en agua. Echando agua sobre uno no es bautismo, y que la santificación es el bautismo del Espíritu Santo. La Iglesia de Cristo se ocupa mayormente de bautismos regenerativos, y en la mayoría de los casos bajan al agua como pecadores secos y salen del agua como pecadores mojados. Sin embargo, claman que su doctrina está en la palabra. Uno puede recorrer la lista entera hasta llegar a los pentecostales. ¿Tienen ellos la palabra? Déles la prueba de la palabra y verá. Casi en todo caso ellos dejan la palabra por razón de alguna sensación. Si uno puede producir alguna manifestación como aceite, sangre o cualquier otra señal, la mayoría lo creerá, no importando si está en la palabra o no, o si está correctamente interpretado de la palabra. Pero, ¿qué ha pasado con la palabra? La palabra ha sido puesta a un lado, y por esa razón Dios dice,
Estoy en contra de todos ustedes. Les vomitaré de mi boca. Este es el fin. En cada una de las 7 edades yo he visto a los hombres que siempre estiman sus palabras más importantes que las mías. Por esa razón, al fin de esta edad, los voy a vomitar de mi boca. Este es el fin. En verdad voy a hablar. Sí, aquí estoy en medio de la iglesia. El amén de Dios, el fiel y verdadero, se revelará y será por medio de mi profeta. Oh, sí, así es. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará como él lo anunció a sus siervos los profetas. Apocalipsis capítulo 10, versículo 7. Allí está. Él está enviando un profeta vindicado. Él está enviando un profeta después de casi 2000 años. Él está enviando a alguien quien está tan alejado de las organizaciones, de la educación y del mundo religioso, quien oirá solamente de Dios como Juan el Bautista y como Elías en la antigüedad, y tendrá, así dice el Señor, y hablará por Dios. Él será la boca de Dios, y él, como está declarado en Malaquías 4:6, convertirá el corazón de los hijos nuevamente a los padres. Él rescatará a los escogidos del último día, y ellos oirán la verdad exacta por medio de un profeta vindicado, así como fue en los días de Pablo. Él restaurará la verdad, así como la tuvieron ellos. Y aquellos elegidos juntamente con él en aquel día serán los que en verdad manifestarán al Señor, y serán su cuerpo, su voz, y producirán sus obras. ¡Aleluya! ¿Lo ve usted? Una breve consideración de la historia de la Iglesia probará cuán exacto es este pensamiento. En la edad del oscurantismo, la gente casi totalmente se había separado de la palabra, pero Dios mandó a Lutero con la palabra. Los luteranos hablaron por Dios en aquel tiempo, pero ellos se organizaron y otra vez la palabra pura quedó perdida, porque la organización tiende a juntarse con dogmas y credos en vez de la palabra sencilla. Ya no podían hablar por Dios. Entonces Dios mandó a Wesley y él fue la voz con la palabra en su día. La gente que aceptó la revelación que Dios le había dado a Wesley llegó a ser las letras vivas, leídas y sabidas de todos los hombres para esa generación. 2 Corintios 3:2. Cuando los metodistas fracasaron, Dios levantó a otros y así ha continuado a través de los años hasta que en este último día hay nuevamente una gente en la tierra que bajo su mensajero será la voz final en la última edad. Sí, Señor, la iglesia ya no es la boca de Dios, es más bien su propia boca. Por eso Dios está volviéndose en contra de ella. Él la confundirá por medio del profeta y la novia, porque la voz de Dios estará en ella, la novia. Sí, porque dice en Apocalipsis 22:17, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Una vez más el mundo oirá directamente de Dios, como fue en el día de Pentecostés, pero desde luego aquella novia de la palabra será repudiada, como fue también en la primera edad. Ahora, Él ha clamado a esta edad. Ustedes tienen la palabra, tienen Biblias como nunca han tenido, pero no están haciendo nada con la palabra, excepto de que están dividiéndola y haciéndola pedazos, tomando lo que quieren y dejando lo que no quieren. No tienen ningún interés en vivirla, solamente en discutirla. Quisiera más bien que fueran fríos o calientes. Si fueran fríos y la rechazaran, yo podría aguantar eso. Si fueran ardientes hasta el punto de volverse al rojo vivo, como el hierro ardiente, y conocieran su verdad y vivieran, yo les alabaría por eso. Pero cuando toman mi palabra y no la honran, de hecho, yo tengo que rehusar honrarles a ustedes. Yo los vomitaré de mi boca porque me producen náuseas. Ahora, cualquiera sabe que el agua tibia descompone el estómago. Si usted necesita un vomitivo, el agua tibia es lo mejor que hay para eso. Una iglesia tibia ha causado náuseas a Dios y Él ha declarado que la vomitará. Nos hace recordar cómo se sintió Él antes del diluvio. ¿No es así? Ojalá que la iglesia fuese fría o caliente. Lo más deseable es que fuese ardiente, pero no es. La sentencia ha sido decretada. Ella ya no es la voz de Dios para el mundo. Ella seguirá diciendo que es,
Pero Dios ha dicho lo contrario. Dios todavía tiene una voz para la gente del mundo, así como ha dado una voz a la novia. Esa voz está en la novia, como ya hemos dicho, y veremos eso más adelante en una forma más detallada. Pero ahora, la segunda sentencia. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis capítulo 3, versos 17 y 18. Ahora, fíjese bien en la primera frase del primer versículo, porque tú dices. ¿Ve usted? Ellos estaban hablando y estaban hablando como la boca de Dios. Esto prueba exactamente lo que dije que significaban los versículos 16 y 17. Y aun cuando ellos lo digan, eso no significa que sea correcto. La Iglesia Católica dice que ella habla por Dios, afirmando que ella es la voz asegurada del Señor. Pero lo que yo no puedo comprender es cómo una gente puede ser tan malvada espiritualmente. Pero ellos producen según la simiente que tienen por dentro, y nosotros ya sabemos de dónde vino aquella simiente, ¿verdad? La iglesia de la Odisea está diciendo, yo soy rico y estoy enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa. Esa fue la opinión de sí misma. Ella se miró a sí misma y eso es lo que vio. Dijo, soy rica, significando que es muy próspera en los bienes de este mundo. Ella se está jactando, no obstante, lo que dice Santiago. Hermanos míos, amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Santiago capítulo 2 versículos 5 al 7. Ahora, yo no estoy diciendo con esto que una persona rica no puede ser espiritual, pero todos sabemos que la palabra dice que muy pocos ricos lo son. Son los pobres que predominan en el cuerpo de la iglesia verdadera. Ahora, si la iglesia llega a una condición muy próspera, entonces sabemos una sola cosa: Icabod ha sido escrito sobre sus puertas. Usted no puede negar eso porque es la palabra. Ahora, en cuanto a riquezas en la iglesia, jamás ha habido tal grado de prosperidad como ahora. Los santuarios hermosos abundan más que nunca. Los diferentes grupos contienden entre sí para ver quién puede construir el edificio más grande y más hermoso. Edifican centros de educación valorados en millones y millones, y aquellos edificios solamente se utilizan 1 o 2 horas a la semana. Ahora, eso no sería una cosa tan terrible. Lo peor es que esperan que este tiempo tan corto que los niños dedican al estudio de la palabra en la planta de educación, de alguna manera tome el lugar de las horas de estudio que deben recibir en el hogar. El dinero ha caído en manos de la Iglesia tan abundantemente que diferentes denominaciones son dueñas de acciones y mercancías disponibles, fábricas, pozos petroleros y compañías de seguros. Ha puesto mucho dinero en fondos de bienestar y retiro. Ahora, esto suena muy bien, pero ha llegado a ser una especie de trampa para los ministros, porque si ellos deciden salirse de su grupo para buscar más luz o más amor de Dios, pierden su pensión de retiro. La mayoría no pueden aguantar tal pérdida y se quedan con sus grupos bajo esa presión. No olvide que esta es la última edad. Sabemos que esta es la última edad porque Israel ha vuelto a la Palestina. Si nosotros creemos que Él en verdad viene, entonces tiene que haber algo errado con aquellos que están construyendo tan extensamente. Le hace a uno pensar que esta gente tiene el propósito de quedarse aquí para siempre, o que la venida de Jesús está todavía a centenares de años en el futuro. ¿Sabe usted que hoy día la religión es conocida como un negocio próspero? Es un hecho conocido que están colocando gerentes de negocios en las iglesias para hacerse cargo de las finanzas. ¿Es esto lo que desea Dios? ¿No nos enseña su palabra en los Hechos que 7 hombres llenos del Espíritu Santo y de fe sirvieron al Señor en asuntos de negocio? Ciertamente podemos ver por qué dijo Dios,
Tú dices que eres rico, pero yo nunca dije así. Hay programas radiales, programas en la televisión y numerosos esfuerzos de la iglesia que están costando millones de dólares. El dinero cae en las manos de la iglesia en abundancia y los miembros aumentan juntamente con el dinero. Sin embargo, la obra no es hecha con la eficacia de los resultados como cuando no hubo dinero y los hombres confiaban completamente en la habilidad que les había sido concedida por el Espíritu Santo. Hoy día, en el sistema religioso, hay pastores asalariados, copastores asalariados, ministros de música y de educación asalariados, coros asalariados, conserjes asalariados, programas, diversiones, etcétera, y todo esto cuesta enormes cantidades. Pero por todo eso, el poder está disminuyendo. Sí, la iglesia es rica, pero el poder está ausente. Dios obra por medio de su espíritu, no por medio de la cantidad de dinero o el número de dones que hay en la iglesia. Ahora quiero mostrarles cuán diabólica ha llegado a ser esta urgencia para obtener dinero. Las iglesias se han esforzado en gran manera para obtener más y más miembros, especialmente entre la gente más próspera. Por donde quiera se halla fervor para hacer la religión tan atractiva y encantadora, de modo que los ricos y los educados y todos los que tienen prestigio mundano entren y sean activos en la iglesia. No pueden entender ellos que si las riquezas son el criterio de espiritualidad, entonces el mundo ya tiene a Dios. Por cierto, la plenitud de Dios y la iglesia no tiene nada, porque tú dices, estoy enriquecido. Esto quiere decir literalmente, tengo riquezas espirituales. Esto parece ser el milenio con las calles de oro y la presencia de Dios. Pero tengo dudas que esto es así. ¿Está la iglesia verdaderamente prosperada en las cosas espirituales de Dios? Examinemos esta jactancia de la iglesia del siglo XX, la Odisea, a la luz de la palabra. Si la iglesia en verdad fuese rica espiritualmente, se sentiría su influencia en la vida del pueblo. Pero, ¿qué clase de vida están viviendo estos llamados hombres espirituales e influyentes del pueblo? Allá en los suburbios, en los barrios de gran comodidad económica, abunda esta costumbre de prestar la esposa al vecino. Abunda la prostitución. Grupos de jóvenes entran a una casa donde están celebrando alguna fiesta y destruyen los muebles, etcétera, causando enorme daño. La inmoralidad ha subido a un nuevo nivel en actos sexuales promiscuos, dedicación a los narcóticos, garitear, azar, robos y toda clase de maldad. Y la iglesia sigue diciendo cuán buena es esta generación, cuán llenas están las iglesias y aun cuán maravillosa es la obra misionera entre los indígenas. La iglesia ha entregado la gente a los doctores, especialmente a los psiquiatras. Yo no entiendo cómo ella puede andar jactando de ser rica espiritualmente. No es cierto, ellos están arruinados, en quiebras y no lo saben. Fíjese bien a todo su alrededor. Examine la gente cuando pasa frente a usted. En las multitudes que usted ve, ¿puede distinguir a los que tienen apariencia de cristianos? Fíjese cómo se visten, cómo se portan, oiga cómo hablan, fíjese a dónde van. Ciertamente debería haber algún porcentaje de evidencia verdadera del nuevo nacimiento entre todos aquellos que vemos pasar, pero son muy pocos. Sin embargo, hoy día las iglesias fundamentales nos están diciendo que millones están aceptando a Cristo y aún son llenos del Espíritu. ¿Llenos del Espíritu? ¿Puede usted llamar llenas del Espíritu a mujeres que salen con el cabello cortado, con pantalones de hombre y pantalones cortos y demás inmundicias, todas pintadas como Jezabel? Si estas personas son ataviadas en hábitos honestos, 1 de Timoteo 2:9, como conviene a mujeres cristianas, ¿qué cosa sería ver una demostración de indecencia? Ahora, yo sé que las mujeres no establecen las modas. Hollywood se encarga de eso. Pero escúchenme, damas, todavía venden telas y máquinas de coser. Ustedes no tienen que comprar los vestidos que venden en las tiendas y luego usar eso como pretexto. Esto a que estamos entrando es un asunto gravemente serio. ¿No ha leído usted en la Escritura que cuando un hombre mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón? ¿Y qué tal si usted se viste de tal manera para causar eso?
Entonces usted es la compañera de él en el pecado, aunque usted esté absolutamente ignorante del asunto, siendo una virgen completamente libre de tales deseos. Sin embargo, Dios la hará responsable y usted será juzgada. Ahora, yo sé que a ustedes, las damas, no les gusta esta clase de predicación, pero hermana, usted está completamente equivocada en lo que está haciendo. La Biblia le prohíbe cortarse el cabello. Dios dio el cabello como cubierta, 1 Corintios 11. Él mandó que usted usara el cabello largo. Es su gloria. Cuando usted se cortó el cabello, dio a conocer con eso que dejó de estar bajo la potestad de su esposo. Como Eva, usted salió y se fue por su propia cuenta. Obtuvo el voto, se apoderó del empleo del hombre, dejó su posición de mujer y usted debe arrepentirse y volver a Dios. Y como si todo esto no fuera suficiente mal, muchas de ustedes fueron de la idea y la opinión de que podían invadir los púlpitos y las oficinas de las iglesias, cargos que Dios reservó para hombre y solamente para hombres. Oh, allí di en un punto muy delicado, ¿verdad? Pues muéstreme una sola escritura en la Biblia donde Dios ordenó a una mujer que predicara o que tomara una posición de autoridad sobre el hombre, y entonces yo le pediré a usted que me perdone por lo que he dicho. Pero usted no puede hallar error en lo que he dicho. Estoy correcto porque estoy parado con la palabra y en la palabra. Si usted fuera rico espiritualmente, sabría que eso es correcto. No hay nada verdadero sino la palabra de Dios. Pablo dijo, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12. Es imposible que usted se identifique en uno de los ministerios de Efesios 4:11 y a la vez no tomar autoridad sobre los hombres. Hermana, le conviene escuchar la palabra. No fue el Espíritu de Dios manifestado en una vida llena del Espíritu que le dijo a usted que fuera a predicar, porque el Espíritu y la palabra son uno. Ambos dicen la misma cosa. Alguien erró, alguien fue engañado. Despierte antes de que sea demasiado tarde. Satanás engañó a Eva, su madre, ahora está engañando a las hijas. Que Dios le ayude. No tengo necesidad de ninguna cosa. Ahora, cuando alguien dice no tengo necesidad de ninguna cosa, podría significar con eso que lo tiene todo, o también no quiero más porque estoy lleno. Uno puede expresar esta idea de cualquier manera y el resultado es el mismo, que la iglesia está satisfecha y complacida. O piensa que lo tiene todo o que tiene suficiente. Y eso es exactamente lo que hallamos hoy día. ¿Cuál de las denominaciones no está afirmando que ella solamente tiene la revelación y el poder y la verdad? Escuche a los bautistas, ellos lo tienen todo. Escuche a los metodistas, ellos también lo tienen todo. Escuche a la Iglesia de Cristo, y todos menos ellos están en error. Escuche a los pentecostales, y ellos tienen la plenitud de la plenitud. Ahora todos ellos saben que yo estoy diciendo la verdad, porque ninguno de sus manuales dice lo contrario. Lo escribieron todo tan elocuentemente y firmaron sus nombres y lo concluyeron. Según ellos, Dios no tiene más, y hay aquellos quienes no quieren más. No creen en sanidad y no la desean, aunque está en la palabra. Hay aquellos quienes no aceptarían el Espíritu Santo, aun si Dios abriera los cielos y les mostrara una señal. Ahora, todos están diciendo y están tratando de probar que lo tienen todo o que tienen suficiente, pero es la verdad. Compare esta iglesia del siglo XX con aquella del primer siglo. Hágalo. ¿Dónde está el poder? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está la iglesia purificada que resistió al pecado y que caminó con fe hacia Jesús? ¿Dónde está la unidad? No está. Si esta iglesia tiene todo lo que necesita, entonces ¿por qué estaban clamando y rogando por más de Dios en el libro de los Hechos como si no lo tenían todo y sin embargo tenían mucho más de lo que tienen hoy? El diagnóstico de Dios. Lo que Dios vio fue completamente diferente a lo que ellos dijeron que vieron. Ellos dijeron que estaban enriquecidos en bienes materiales y ricos espiritualmente, habían llegado a la meta. No tenían necesidad de ninguna cosa, pero Dios los vio de otra manera. Él dijo, ustedes no lo saben, pero son unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos.
Cuando una gente se encuentra en esta condición, especialmente desnudo y no lo sabe, tiene que haber algo radicalmente equivocado. Seguramente algo debe estar sucediendo. ¿No será que Dios les ha cegado los ojos como hizo con los judíos? ¿Estará volviendo el Evangelio a los judíos? ¿Estará repitiéndose la historia? Yo digo que sí. Dios dice que la iglesia de la Odisea es un desventurado. Esta palabra viene de dos palabras griegas que significan aguantar y prueba. Y esto no tiene nada que ver con las pruebas que llegan a un verdadero cristiano, porque Dios, hablando de un cristiano en tiempo de prueba, dice que es bienaventurado y su disposición es gozo, mientras que esta definición es expresada como desventurado y miserable. Cuán raro es esta edad de abundancia, en esta edad de progreso. ¿Cómo puede haber pruebas? Pues en verdad es raro, pero en esta edad de abundancia y oportunidad, cuando todos tienen tanto y hay tanto más para obtener, y con todos los inventos que hacen el trabajo para nosotros, y tantas cosas para divertirnos y darnos placer, de repente hallamos a las enfermedades mentales apoderándose de la gente a tal grado que la nación está alarmada. Cuando todos debieran estar contentos, no teniendo en verdad nada por lo cual estar tristes, millones y millones están tomando sedativos, calmantes, al acostarse en la noche y al levantarse en la mañana toman medicina para aumentar el ánimo. Están corriendo con frecuencia al médico, están entrando a las instituciones mentales y con alcohol tratan de ahogar temores que ni aún conocen. Sí, esta edad se jacta de sus enormes almacenes de bienes mundanos, pero la gente tiene menos felicidad. Esta edad se jacta de sus logros espirituales, pero la gente tiene menos confianza y seguridad. Esta edad se jacta de que tiene mejores valores morales y es la más corrupta que cualquiera otra edad desde el diluvio. En esta edad hablan del conocimiento y de la ciencia, pero están perdiendo la batalla por todos lados, porque la mente y el espíritu y el alma humana no pueden comprender ni mantenerse al tanto de los cambios que han venido sobre la tierra. En una sola generación hemos avanzado desde la edad del caballo hasta la edad del espacio, y esto nos da mucho orgullo. Pero por dentro está una caverna oscura y vacía que está clamando en tormento, y sin razón conocida, el corazón del hombre está fallando por el temor, y el mundo está tan oscurecido que esta edad bien pudiera llamarse la edad de los neuróticos. Esta edad se jacta, pero no puede respaldar sus jactancias. Claman paz, pero no hay paz. Dicen que tienen abundancia de todas las cosas, pero siguen ardiendo con el deseo de obtener como un fuego que nunca se satisface. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Isaías 57:21. Son miserables. Eso quiere decir que son dignos de lástima. ¿Dignos de lástima? Ellos desprecian la lástima. Están llenos de orgullo. Hacen gala de lo que tienen, pero lo que tienen no permanecerá a través de la prueba del tiempo. Han edificado sobre la arena movediza en vez de edificar sobre la piedra de la revelación de la palabra de Dios. Pronto viene el terremoto y dentro de poco tiempo vendrán las tempestades de la ira de Dios en juicio. Entonces viene destrucción súbita, y a pesar de todas sus preparaciones carnales, aún no estarán de ninguna manera preparados para lo que viene sobre la tierra. Estos son aquellos que, a pesar de todos sus esfuerzos carnales, en realidad están en oposición a sí mismos y no lo saben. En verdad son dignos de lástima. Lástima debiéramos tener para esta gente que está en este movimiento ecuménico de estos últimos días, porque dice que es de Dios, cuando es nada menos que el movimiento de Satanás. Tengamos lástima de aquellos que no conocen que la organización es maldición. Tengamos lástima de aquellos que tienen tantas iglesias hermosas, hogares tan hermosos para los pastores, coros tan perfectamente entrenados, tan grandes manifestaciones de riquezas y una forma de adoración tan serena y reverente. Tengamos lástima de ellos, no envidia. Volvamos a los edificios despreciados, a los cuales sin mucha luz, a los sótanos, volvamos a como fue cuando teníamos más de Dios y menos del mundo. Tengamos lástima de aquellos que hacen sus enormes jactancias y hablan de sus dones. Tengamos compasión de ellos como objetos de lástima, porque muy pronto serán objetos de ira. Son pobres, desde luego.
Eso quiere decir pobres espiritualmente. La señal de esta edad cuando vaya terminando es de iglesias más grandes y más cómodas, con más y más gente, con más y más manifestación de lo que se supone ser demostraciones del Espíritu Santo. Pero los altares llenos de gente, los dones del Espíritu en operación, la numerosa asistencia, todo esto no es respuesta de parte de Dios. Aquellos que vienen al altar rara vez se quedan para continuar con Dios, y cuando haya terminado la gran campaña, ¿dónde están todos aquellos que llenaron los pasillos para llegar al altar? Oyeron a un hombre, escucharon la imploración, entraron a la red, pero no eran peces, y siendo como la tortuga, se arrastraron de nuevo a sus propias aguas. Luego hay todo esto que se ha comentado respecto a las lenguas, que se suponen que es la evidencia del bautismo del Espíritu Santo, y la gente cree que está en un gran avivamiento. El avivamiento ha terminado. América del Norte tuvo su última oportunidad en 1957. Las lenguas ahora son la señal de Dios de un desastre inminente, así como fueron cuando aparecieron sobre la pared en la fiesta de Belsasar. En los últimos días, muchos vendrán y dirán, Señor, Señor, ¿no hemos hecho muchas obras maravillosas en tu nombre, aún hasta echar fuera demonios? Entonces él dirá, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de iniquidad. Mateo 7, 22, 23. Jesús dijo que eran obradores de iniquidad. Sin embargo, si pueden conseguir algún hombre que pueda venir para orar por los enfermos, uno que pueda hacer que aparezca aceite y sangre en la congregación, hablando profecía y toda clase de cosas sobrenaturales, la gente lo respaldará y afirmará que Él es del Señor, aunque en verdad Él esté haciendo un negocio próspero de la religión y esté viviendo en pecado. La única respuesta que esta gente tiene es aquella respuesta completamente lejos de las Escrituras, pues Él obtiene resultados, tiene que ser de Dios. ¡Cuán terrible! En verdad, cuán pobre es esta edad en cuanto al Espíritu de Dios, y los pobres despreciados ni aún lo saben. Está ciego y desnudo. Esta en verdad es una condición desesperada. ¿Cómo puede uno estar ciego y desnudo y no saberlo? Sin embargo, aquí dice que están ciegos y desnudos y no lo pueden percibir. La explicación es que están ciegos y desnudos espiritualmente. ¿Se acuerda usted de aquella ocasión cuando Eliseo y Giesi estaban cercados por el ejército de los sirios? Segunda de Reyes 6. Usted también recordará que Eliseo los hirió con ceguedad por medio del poder de Dios. Sin embargo, sus ojos estaban abiertos y podían ver por dónde iban. La ceguedad era algo raro en que podían ver ciertas cosas, pero no podían ver otras cosas, como por ejemplo a Eliseo y a su criado y al ejército de Israel. Lo que este ejército podía ver de nada les servía. Lo que no podían ver causó su cautividad. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Significa exactamente lo que significó allá en el ministerio terrenal de Jesús. Él trató de enseñarles la verdad, pero no la quisieron escuchar. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió, si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. San Juan 9, verso 40 y 41. La disposición de la edad presente es exactamente lo que fue en aquel tiempo. La gente tiene todo, sabe todo, no se le puede enseñar nada. Si un hombre ve una verdad en la palabra y lo trata de explicar a otro que tiene un punto de vista opuesto, el oyente no escucha para aprender, sino que escucha para contradecir lo que el otro le dice. Ahora, yo quiero hacer una pregunta sincera. ¿Puede una escritura combatir otra? ¿Puede contradecirse la Biblia? ¿Puede haber dos doctrinas verdaderas en la palabra que se contradigan o que se opongan una a la otra? No, no puede ser así. Sin embargo, ¿cuánta gente que se dice ser de Dios tiene sus ojos abiertos a esta verdad? Ni siquiera el 1%, según yo sé. He aprendido que toda escritura es dada por Dios y que toda escritura es útil para adoctrinar, para redarguir, para corregir, etc. Si así es dada toda escritura, entonces cada versículo armonizará a su tiempo. Pero ¿cuántos creen en predestinación para elección y reprobación para destrucción? Aquellos que no creen así
¿Escucharán? No. Sin embargo, ambas doctrinas están en la palabra y nada lo puede cambiar. Pero para aprender acerca de estas cosas y reconciliar la verdad de estas doctrinas con otras verdades que parece que están opuestas, ellos no tomarán el tiempo para eso. Más bien se tapan los oídos y crujen los dientes, y en el fin salen perdiendo. Al fin de esta edad vendrá un profeta, pero ellos estarán cegados a todo lo que él hace y dice. Están tan seguros de que están correctos y en su ceguedad perderán todo. Ahora Dios dice que están desnudos como también ciegos. No me puedo imaginar nada más trágico que un hombre que está ciego y desnudo y no lo sabe. La única explicación es que está fuera de sí, ya está profundamente en un estado de demencia. Ha perdido sus facultades y ha entrado en amnesia espiritual. ¿Qué más puede significar? ¿Puede significar que el Espíritu Santo ha tomado su vuelo de esta iglesia del último día? ¿Puede significar que los hombres han puesto a Dios fuera de sus mentes a tal grado que está sucediendo como está escrito en Romanos? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Romanos capítulo 1, versículo 28. Seguramente parece que algo como esto ha sucedido. Aquí está una gente que dice que es de Dios y que conoce a Dios y que tiene su Espíritu Santo. Sin embargo, es una gente ciega y desnuda y no lo sabe. Ya está engañada y tiene el espíritu contrario. Los escogidos no pueden ser engañados, pero es evidente que estos sí serán engañados. Estos son aquellos quienes han llegado a ser ciegos porque rechazaron la palabra de Dios. Estos son aquellos quienes se han desnudado al dejar el cuidado y la protección de Dios por tratar de edificar su propio camino de salvación, su propia torre de Babel por medio de sus organizaciones. Mientras ellos forman sus asambleas generales, sus concilios, etc., en sus propios ojos parecen estar hermosamente vestidos, pero ahora Dios les está quitando todo y están desnudos porque estas organizaciones solamente los han conducido al campo del anticristo, el campo de la cizaña, donde serán juntados y quemados. En verdad son objetos de lástima. Sí, sin hacer caso a los avisos, las súplicas y la lástima, continúan precipitadamente en su camino a la destrucción, rechazando furiosamente todo esfuerzo de salvación. En verdad son miserables y no lo saben. Endurecidos y sin esperanza, se glorían en lo que realmente es para su vergüenza. Están abiertamente opuestos a la palabra, sin embargo algún día serán juzgados por la palabra y pagarán el precio de sus terribles acusaciones. El último consejo de las edades. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3, versículos 18 y 19. El consejo de Dios es breve y comprensivo. Él dirige esta iglesia del último día a una sola esperanza. Esa esperanza es Él mismo. Él dice, ven a mí y compra. Es evidente por esta frase que de mí compres que la iglesia de la Odisea no está tratando con Jesús con el interés de obtener los productos espirituales del reino de Dios. Sus negociaciones no pueden ser espirituales. Ellos pueden pensar que son espirituales, pero ¿cómo pueden ser? Las obras manifestadas entre ellos de ninguna manera son como dice Pablo. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Filipenses capítulo 2, versículo 13. Entonces, ¿qué de tantas iglesias, escuelas, hospitales, empresas misioneras, etcétera? Por cuanto son de la simiente y el espíritu denominacional, y no de la simiente y del espíritu de Dios, Dios no está en tales cosas. Yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico. Esta gente tenía bastante oro, pero no era el oro correcto. Era aquel oro que compraba la vida de los hombres y los destruía. Era el oro que torcía y deformaba el carácter humano, porque su amor era la raíz de toda maldad. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia,
y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino, del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Apocalipsis capítulo 18, versículos 1 al 14. Esto es exactamente las iglesias organizadas del último día, porque dice en el versículo 4: Salid de ella, pueblo mío. El rapto todavía no ha tomado lugar. La novia todavía estará sobre la tierra cuando existan estas condiciones en esta iglesia falsa y rica. Pero hay un oro de Dios, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7. El oro de Dios es un carácter semejante al de Cristo, el cual es producido en el horno ardiente de aflicción. Este es el oro propio. Pero, ¿qué clase de oro tiene la iglesia hoy día? Solamente tiene el oro mundano que perece. Está rica y satisfecha y ha hecho que la opulencia sea el mayor criterio de espiritualidad. La evidencia de la bendición de Dios y la exactitud de la doctrina, etc., ahora está basada en el número de gente rica que está envuelta en el asunto. Vale más que vengas antes de que sea demasiado tarde, dice el Señor, y de mí compres oro refinado en fuego, y entonces serás verdaderamente rico. ¿Estamos viendo el significado? Escúcheme. Llegamos al mundo desnudos físicamente, pero no saldremos del mundo desnudos espiritualmente. No, Señor, nos vamos a llevar algo, y lo que es ese algo es todo lo que podemos llevar, ni más ni menos. Entonces nos conviene tomar mucho cuidado de llevarnos algo que nos haga justos ante Dios. ¿Qué nos llevaremos? Hermano, nos llevaremos nuestro carácter. Ahora, ¿qué clase de carácter se va a llevar usted? ¿Será como el de aquel, cuyo carácter fue formado por medio del sufrimiento en el horno ardiente de aflicción, o será un producto de la blandura de esta gente sin carácter de la Odisea? La respuesta está con cada uno individualmente, porque en aquel día cada hombre cargará su propia carga. Ahora, yo dije que la ciudad de la Odisea era una ciudad muy próspera. Allí fabricaban monedas de oro con inscripciones por los dos lados. Monedas de oro caracterizaban la edad y como resultado existía un comercio muy próspero. Hoy día también tenemos la moneda de oro de dos lados. Nos compramos la entrada y también la salida. En la iglesia tratamos de hacer la misma cosa. Nos compramos la purgación de los pecados y también nos compramos la entrada al cielo, o cuando menos así decimos, pero Dios no dice así.
La Iglesia es dueña de riquezas tan fenomenales que en cualquier momento dado, ella puede tomar el mando completo del sistema mundial del comercio y, por cierto, uno de los directores en el Concilio Mundial de las Iglesias ha profetizado abiertamente que la Iglesia en el futuro visible debe, puede y en verdad hará eso. Pero su torre de Babel de oro caerá, solamente permanecerá el oro que es refinado en el fuego. Y a través de las edades, así siempre ha hecho la Iglesia. Ella ha dejado la palabra de Dios y ha tomado sus propios credos y dogmas, se ha organizado y se ha unido al mundo. Por lo tanto, está desnuda y Dios está juzgando su lascivia. La única manera como ella puede escapar de esta situación tan horrorosa es obedecer al Señor y regresar a su palabra. Salid de ella, pueblo mío. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18. Las vestiduras empleadas para cubrir la desnudez tienen un precio, el precio de la separación. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Él no dice que uno tiene que comprar este colirio, no, Señor. El Espíritu Santo no tiene precio. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Gálatas capítulo 3, versículo 2. Sin el bautismo del Espíritu Santo, usted nunca podrá tener sus ojos abiertos a una verdadera revelación espiritual de la palabra. Un hombre sin el Espíritu está ciego a Dios y a su verdad. Cuando pienso en este colirio abriendo los ojos del pueblo, me hace recordar de los días cuando yo era un niñito y vivíamos en el estado de Kentucky. Mi hermano y yo dormíamos en el desván, una especie de segundo piso, sobre un colchón hecho de paja. Las rendijas en la casa permitían que pasara el aire. A veces en el invierno la temperatura bajaba demasiado y despertábamos en la madrugada con un resfriado en los ojos, y tanto era que los ojos los teníamos completamente cerrados por la inflamación. Llorábamos por nuestra madre y al rato ella subía con un poco de grasa caliente que ella hacía y nos limpiaba aquella cosa de los ojos y entonces podíamos ver. Han habido unos vientos muy fríos que han pasado por la iglesia en esta generación y temo que sus ojos se han congelado y está ciega a las cosas que Dios tiene para ella. Ella necesita del aceite caliente del Espíritu de Dios para abrir sus ojos. A menos que ella reciba el Espíritu de Dios, continuará sustituyendo programas en lugar del poder y credos en lugar de la palabra. Para juzgar el éxito de su obra, ella cuenta los números en vez de buscar el fruto. Los doctores de la teología han cerrado la puerta que conduce a la fe y prohíben la entrada a todos. Ni entran ni permiten que otros entren. Su teología sale de un libro de psicología escrito por un incrédulo. Hay un libro de psicología, uno que todos necesitamos, la Santa Biblia. Es escrito por Dios y contiene la psicología de Dios. Usted no necesita que algún doctor se lo explique. Reciba usted el Espíritu Santo y permita que Él se lo explique. Él lo escribió y Él le puede decir lo que el libro contiene y lo que significa. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 9 al 16. Ahora, si están presentes en esta edad todas las cosas de las cuales el Espíritu nos está amonestando, entonces necesitamos que alguien llegue a la escena como hizo Juan el Bautista para retar a la iglesia como jamás ha sido retada. Y eso es exactamente lo que está viniendo a nuestra edad. Otro Juan el Bautista viene y él clamará exactamente como lo hizo el primer precursor. Y sabemos que eso es así porque el siguiente versículo dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Apocalipsis capítulo 3 versículo 19. Este es el mismo mensaje que predicó Juan mientras clamaba en aquel desierto religioso de fariseos, saduceos y paganos: arrepiéntanse. En aquel día no había otro remedio, tampoco hay otro remedio hoy. En aquel día no había otra manera para volver a Dios y tampoco hay otra manera hoy. La única manera es arrepentimiento. Cambie su mente, dé la media vuelta, arrepiéntase. ¿Por qué querrá morir? Ahora examinemos esta frase: a todos los que amo. En el griego el énfasis está sobre el pronombre personal, yo. Él no dice, como muchos sienten que él debe decir, a todos los que me aman a mí. No, Señor. Nunca debemos tratar de hacer que Jesús sea el objeto del amor humano en este versículo. De ninguna manera. Son los muchos quienes son los amados de Dios. Lo que se está considerando aquí es su amor, no el nuestro. Una vez más nos hallamos gloriando en su salvación, en su propósito y en su plan, y somos confirmados aún más fuertemente en la verdad de la doctrina de la soberanía de Dios. Así es como dice en Romanos 9:13, a Jacob amé. Se podrá decir entonces que por cuanto él amó solo a los muchos, ¿está él ahora en un estado complaciente, esperando el amor de aquellos que no se han acercado a él? Esto de ninguna manera puede ser cierto, porque también declaró en Romanos 9:13, mas a Esaú aborrecí. Y en el versículo 11, el Espíritu dice claramente, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Romanos 9:11. Este amor es amor electivo. Es, mejor dicho, su amor para sus elegidos. Y su amor para con ellos es aparte del mérito humano, porque dice que el propósito de Dios está en la elección, lo cual está exactamente contrario a las obras o cualquier cosa que el hombre tiene en sí. Porque antes de que hubiesen nacido los niños, él ya había dicho, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, él dice a los suyos, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Reprender es reprobar, reprobar es exponer con el fin de corregir. Castigar no quiere decir maltratar, sino que significa más bien disciplinar, teniendo en mente la enmienda del sujeto. Esto es exactamente lo que hallamos en las Escrituras. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Aquí vemos el amor de Dios. En amor, Él deseaba una familia de hijos, hijos que se parecieran a Él.
Ante él está toda la humanidad como una sola masa de barro. De esta misma masa de barro, él hará vasos para honra y vasos para deshonra. La elección será su propia elección. Entonces aquellos seres escogidos, nacidos de su espíritu, serán entrenados para ser conformes a su imagen en su modo de vivir. Él reprende con toda tolerancia, benignidad y misericordia. Él castiga con sus manos heridas de clavos. A veces este alfarero tiene que tomar el vaso con el cual está trabajando y quebrarlo completamente para así reconstruirlo exactamente como él lo desea. Pero es amor, así es su amor. No hay otra manera para mostrar su amor, no puede haber. Oh, manada pequeña, no tengan temor. Esta edad se está terminando rápidamente. Y cuando ya esté para terminarse, aquella cizaña será juntada, y así como un cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente, ellos tendrán una tremenda fuerza de 3 partes, poder político, físico y espiritual de Satanás, y tratarán de destruir a la novia de Cristo. Ella sufrirá, pero perdurará. No tenga usted temor de aquellas cosas que vendrán sobre la tierra, porque, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. San Juan capítulo 13, versículo 1. Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahora esta iglesia falsa tiene celo, fervor. Su celo ha sido literalmente, como el de los judíos, el celo de tu casa me consume, San Juan 2:17. Pero es un celo incorrecto, es para la casa de su propia edificación, es para sus propios credos, sus dogmas, organizaciones y su propia justicia. Han echado fuera la palabra de Dios para dar lugar a sus propias ideas. Destronaron al Espíritu Santo y pusieron a hombres como líderes. Han puesto a un lado la vida eterna, que es una persona, y han sustituido por ella las buenas obras, y aún han aceptado la conformidad a la iglesia en vez de las buenas obras. Pero Dios está exigiendo otra clase de celo. Es el celo de clamar: estoy equivocado. Ahora, ¿quién dirá que está equivocado? ¿Sobre qué están basadas todas estas denominaciones? Sobre el derecho a la originalidad, y eso de Dios, el derecho a que cada una tienen la razón. Ahora, todas no pueden estar correctas. Por cierto, ni una sola de ellas está correcta. Son sepulcros blanqueados llenos de huesos de muertos. No tienen vida, no tienen vindicación. Dios nunca se ha dado a conocer en una denominación. Dicen que están correctos porque son los que lo dicen, pero diciéndolo no lo hace ser la verdad. Necesitan la vindicada, así dice el Señor de Dios, y no la tienen. Ahora, déjeme decir esto. Yo no creo que Dios está llamando solamente la iglesia falsa al arrepentimiento. En este versículo Él está hablando a sus elegidos. Ellos también tienen algunas cosas de las cuales necesitan arrepentirse. Muchos de sus hijos todavía están en las iglesias falsas. La Biblia habla de ellos, por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Efesios capítulo 5, versículo 14. Estar dormido no significa estar muerto. Estos aquí están durmiendo entre los muertos. Están en las denominaciones muertas y simplemente están siguiendo la corriente. Dios está clamando: despiértate, arrepiéntete de tus necedades. Están prestando su influencia, dando generosamente de su tiempo y de su dinero y aún sus mismas vidas a estas organizaciones del anticristo, y todo el tiempo están pensando que todo está correctamente bien. Necesitan arrepentirse, tienen que arrepentirse, necesitan tener un cambio de mente y volver hacia la verdad. Sí, esta es la edad que tiene más necesidad de arrepentimiento, pero ¿lo hará? ¿Traerán la palabra de nuevo? ¿Colocarán de nuevo al Espíritu Santo en el trono de las vidas de los hombres? ¿Reverenciarán a Jesús como el único Salvador? Yo digo que no, porque el siguiente versículo nos revela la verdad sobresaliente y espantosa de la conclusión de esta edad. Cristo fuera de la iglesia. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis capítulo 3, versículos 20 al 22. Ahora, hay mucha confusión en cuanto a este versículo porque muchos cristianos
obrando en evangelización personal, usan este versículo para dar a entender que Jesús está tocando la puerta del corazón de cada pecador buscando entrada. Por consiguiente, dicen que si el pecador abre la puerta, el Señor entrará. Pero este versículo no está dirigido a pecadores. Este mensaje entero tiene un resumen, así como lo tiene el mensaje a cada edad. En el versículo 22 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, este es el mensaje a la iglesia de la última edad. Esta es la condición de la iglesia de la Odisea al llegar el fin. No es un mensaje individual para una sola persona, es más bien el Espíritu diciéndonos dónde se encuentra Jesús. Cristo ha dejado a la iglesia. No es este el resultado lógico si la palabra es puesta a un lado para aceptar credos. Si el Espíritu Santo es destronado para admitir papas, obispos, consejeros, etc., y el Salvador puesto a un lado para dar lugar a un programa de obras, o el unirse a una iglesia, o a alguna clase de conformidad, o a un sistema eclesiástico, ¿qué más se puede hacer en contra de él? Esto es la apostasía. Esta es la puerta abierta para el anticristo, porque si uno, Jesús, vino en el nombre de su Padre y no fue recibido, sino rechazado, entonces vendrá otro en su propio nombre, mentiroso, jactancioso, y a él recibirán. San Juan 5:43. El hombre de pecado, el hijo de perdición, se apoderará. En Mateo 24 menciona señales en los cielos tocante a estos últimos días antes de la venida de Jesús. ¿Vio usted tal señal recientemente, la cual vino a cumplimiento en representación de esta misma verdad que hemos estado estudiando? Esa verdad es que Jesús constantemente ha sido puesto a un lado hasta que en esta última edad ha sido puesto fuera de la iglesia. Recuerde usted que en la primera edad vimos a una iglesia casi completamente llena de verdad. Sin embargo, hubo una manchita de error conocida como los hechos de los Nicolaitas, la cual impidió que el círculo de luz fuera completamente lleno. Luego en la próxima edad entró más oscuridad y el círculo de luz brilló menos. En la tercera edad fue cubierta aún más por la oscuridad y en la cuarta edad, o sea, la edad del oscurantismo, la luz estaba casi aniquilada. Ahora, piense en esto. La iglesia brilla en la luz reflejada de Cristo. Él es el sol y la iglesia es la luna. Entonces, este círculo de luz es la luna y había disminuido de una luna llena en la primera edad hasta apenas un rayito de luz en la cuarta edad. Pero empezó a crecer en la quinta edad. En la sexta edad tomó un gran paso de avance y en la séptima edad todavía estaba creciendo cuando de repente la obra cesó y la luz disminuyó a casi nada. Y en vez de luz estaba presente más bien la oscuridad de la apostasía, y al fin de la edad la luz ya no brillaba porque la oscuridad había tomado posesión completa. Cristo ahora estaba fuera de la iglesia. Aquí está la señal que apareció en los cielos. La última etapa del eclipse de la luna fue un eclipse total. La luz disminuyó a una oscuridad completa en una serie de 7 etapas. La oscuridad se completó en la séptima etapa, al mismo tiempo que el Papa de Roma, Paulo VI, fue a la Palestina en un plan de turismo de Jerusalén. Este fue el primer papa que haya ido a Jerusalén. Él se llama Pablo VI. San Pablo fue el primer mensajero y este hombre ahora lleva ese nombre. Note usted que es el número 6, o sea, el número de hombre. Todo esto es más que una simple coincidencia. Cuando él fue a Jerusalén, la luna, la iglesia, entró en una oscuridad completa. Este es el fin. Esta generación no pasará sin que todo sea cumplido. Amén. Sea así. Ven, Señor Jesús. Ahora podemos ver por qué hubo 2 viñas, una verdadera y una falsa. También podemos ver por qué Abraham tuvo 2 hijos, uno según la carne, el cual persiguió a Isaac, y el otro según la promesa. También podemos ver cómo de los mismos padres nacieron 2 hijos gemelos, el uno conociendo y amando las cosas de Dios, y el otro conociendo muchas de las mismas verdades, pero no siendo del mismo espíritu, y por consiguiente persiguiendo al hijo elegido. Dios no reprobó simplemente por el hecho de reprobar, Él reprobó por causa del elegido. Un elegido no puede perseguir a otro elegido, un elegido no puede dañar a otro elegido. Son los réprobos quienes persiguen y destruyen a los elegidos, y aquellos réprobos son muy religiosos,
Son muy inteligentes, vienen de la línea de Caín, la simiente de la serpiente, edifican sus torres de Babel y sus ciudades y sus imperios, y a la vez orando y alabando a Dios. Odian la simiente verdadera y harán todo lo posible, aun en el nombre del Señor, para destruir a los elegidos de Dios. Pero ellos tienen su lugar, son necesarios. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Jeremías 23:28. Si no hay paja, no hay trigo. Pero en el fin, ¿qué pasa con la paja? Es quemada con un fuego inextinguible. ¿Y el trigo? El trigo es juntado en el alfolí, donde está el Señor. Oh elegido de Dios, guárdese, estudie bien, tenga mucho cuidado. Ocúpese en su salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Confíe en Dios y sea usted fortalecido en su poder. El adversario, que es el diablo, anda ahora mismo como un león rugiente, buscando a quien devorar. Persevere en oración y sea firme. Este es el tiempo del fin. La viña falsa y la verdadera están llegando a madurez, pero antes de que madure el trigo, la cizaña madura tiene que ser juntada para el fuego inextinguible. Fíjese, todos están uniéndose al Concilio Mundial de Iglesias. Allí es donde se juntan. Dentro de poco se llevará a cabo el almacenamiento del trigo, pero por ahora los dos espíritus están obrando en las dos viñas. Salga usted de entre la cizaña, empiece a vencer para que así sea considerado digno de la alabanza de su Señor y listo para reinar y gobernar con él. El trono del vencedor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Ahora, ¿qué debemos vencer? Esta sería la pregunta normal en este punto. Pero ese no es el pensamiento clave de este versículo porque no es tanto qué debemos vencer, sino cómo debemos vencer. Ahora, esto es lógico porque importa tanto que tenemos que vencer si es que sabemos cómo podemos vencer. Un breve estudio de las escrituras que tienen que ver con el Señor Jesucristo en sus horas de tentación mostrarán la verdad de esta afirmación. En Mateo 4 vemos a Jesús siendo tentado del diablo. Él venció las tentaciones personales de Satanás por medio de la palabra y solamente la palabra. En cada una de las tres pruebas mayores que correspondieron directamente a la tentación en el huerto de Edén, el deseo de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, Jesús las venció todas por medio de la palabra. Eva cayó a la tentación personal de Satanás al no emplear la palabra. Adán cayó por desobediencia directa a la palabra, pero Jesús venció por la palabra. Déjeme decirle esto. Esta es la única manera de ser un vencedor. También es la única manera de saber si usted está venciendo, porque la palabra no puede fallar. Notemos de nuevo cómo Jesús venció los sistemas religiosos del mundo. Cuando él fue acusado continuamente por los teólogos de su día, él seguidamente aplicó la palabra. Él habló solamente lo que el Padre le daba para hablar. No hubo ni una sola ocasión cuando el mundo no fue completamente confundido por su sabiduría, porque era la sabiduría de Dios. En su vida personal, contendiendo consigo mismo, Jesús venció por la obediencia a la palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. ¿A qué fue obediente? A la palabra de Dios. Ahora, no habrá ni una sola persona sentada en el trono del Señor Jesucristo que no haya vivido la palabra. Sus oraciones, sus ayunos, sus arrepentimientos, no importa lo que usted presenta a Dios, ninguna de esas cosas le darán a usted el privilegio de sentarse en aquel trono. Esto será concedido solamente a la novia de la palabra. Como el trono del rey es compartido con la reina porque ella está unida a él, así también solamente aquellos que son de la palabra, como él es de la palabra, compartirán de aquel trono. Hemos mostrado claramente a través del estudio de las edades que así como Adán y Eva cayeron por dejar la palabra, así también la edad de Éfeso cayó al mirar fuera del margen de la palabra, y cada edad que siguió se apartó un poco más,
hasta que ahora tenemos un rechazamiento final de la palabra de parte del sistema mundial de iglesias. Esta edad de la Odisea termina en un oscurecimiento completo de la palabra, causando la salida del Señor de entre la iglesia. Él está parado afuera, llamando a los suyos, quienes le siguen por medio de la obediencia a la palabra. Después de una corta y poderosa demostración del Espíritu, este pequeño grupo tan perseguido y molestado se irá a estar con Jesús. La consumación de las edades gentiles. Esta edad es la última de las 7 edades de la Iglesia. Lo que empezó en la primera, la edad de Éfeso, tiene que venir a una fruición completa y luego la cosecha en la edad de la Odisea. Las 2 viñas rendirán su fruto final. Los 2 espíritus finalizarán sus manifestaciones en el destino final de cada uno. La siembra, el riego, el crecimiento, todo ha llegado a su fin. El verano ha pasado, la hoz es puesta en la cosecha. En los versículos 15 al 18 de este capítulo 3, hallamos el verdadero cuadro de la madurez de la gente de la vid falsa, del espíritu falso y de la iglesia falsa. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Apocalipsis capítulo 3, versículos 15 al 18. No hay palabras para pronunciar una denuncia más áspera, y a la vez jamás ha habido una gente tan orgullosa, tan arrogante y religiosa que lo mereciera más. Sin embargo, en el versículo 21 hallamos la gente de la vid verdadera, del Espíritu verdadero y de la Iglesia verdadera, exaltada al mismo trono de Dios con el honor más alto que se haya atribuido a un humilde y firme grupo espiritual. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Las palabras de Juan el Bautista, quien tan claramente mostró al Cristo en relación a la iglesia falsa y la iglesia verdadera, ahora llegan a su cumplimiento. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apaga. Mateo capítulo 3, versículos 11 y 12. Cristo, el gran segador, ahora mismo está segando el fruto de la tierra. Él junta el trigo en el alfolí cuando viene por los suyos y los recibe para siempre a sí mismo. Entonces vuelve para quemar a los malvados con fuego insaciable. También vemos el cumplimiento del misterio de la cizaña y el trigo de Mateo 13. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Y les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Mateo capítulo 13, versículos 24 al 30. El trigo y la cizaña, que desde la primera edad hasta ahora han crecido juntos, son cosechados. Lo que Nicea se propuso hacer, por fin ha llegado a suceder. Con todo el poder de la organización, la iglesia falsa se aparta de cualquier rayito de verdad y se fortalece con poder político con el respaldo del Estado y se propone a erradicar para siempre al verdadero creyente. Pero cuando ya parece que su plan de cobardía ha tenido éxito, el trigo es juntado en el alfolí.
Jamás crecerán junto el trigo y la cizaña, y jamás recibirá la cizaña las bendiciones de Dios por causa de la presencia del trigo, porque el trigo estará en el alfolí, y la ira de Dios será derramada en el sexto sello, terminando en la completa destrucción de los malvados. Ahora, un poco atrás, yo dije que la vid falsa viene a una fruición completa en esta edad, que su fruto madurará. Eso es correcto. Esta iglesia de espíritu tan malvado, llena de iniquidad, será manifestada como la simiente de mostaza que creció y llegó a ser un árbol en el cual moraban todas las aves del cielo. En su cabeza estará el anticristo, el misterio de iniquidad. Todo esto es verdad. Y si esto es verdad, entonces también tiene que ser verdad que la iglesia verdadera, la novia, madurará, y su madurez será una identificación con su Señor por medio de la palabra, y su cabeza, quien vendrá a ella, es el misterio de la piedad, el cual en verdad es Cristo Jesús. Y a medida que la iglesia falsa venga en contra de la vid verdadera, con todo poder astuto y diabólico formado de la fuerza política, física y los demonios de las tinieblas, la vid verdadera con la plenitud del Espíritu y la palabra, hará las mismas obras de poder que hizo Jesús. Luego, al acercarse a su piedra de corona, llegando a ser como Él por medio de la palabra, Jesús vendrá para así unir como uno a la novia y al novio para siempre. Ya podemos ver por todos lados las manifestaciones de estas cosas. El movimiento ecuménico de la cizaña ya es una cosa establecida, pero también es un hecho que el profeta de la última edad tiene que estar trayendo un mensaje de Dios que precederá la segunda venida del Señor, porque por medio de su mensaje serán convertidos los corazones de los hijos a los padres pentecostales, y juntamente con la restauración de la palabra vendrá la restauración del poder. ¿Qué tiempos tan decisivos son estos en que vivimos? ¿Cuánto cuidado debemos tomar para permanecer fiel hacia esta palabra y no quitar de ella ni tampoco agregarle? Porque aquel que habla donde Dios no ha hablado, hace de Dios un mentiroso. Particularmente estoy refiriéndome a esto. Al empezar el siglo XX, el hambre por las cosas de Dios que había sido despertada en la edad de Filadelfia trajo a la vista un gran clamor por el Espíritu de Dios. Cuando Dios dio respuesta a este clamor y envió las manifestaciones de lenguas, la interpretación y la profecía, un cierto grupo redactó una doctrina completamente contraria a la palabra, la cual fue que las lenguas eran la evidencia de ser bautizado con el Espíritu Santo. Las lenguas no eran la evidencia, eran una manifestación, pero no la evidencia. La falsedad de esta doctrina se puede ver no solamente por la falta de escrituras para respaldarla, sino también en que todos aquellos que la creyeron inmediatamente se organizaron sobre dicha doctrina, probando que no estaban en la verdad como querían que todos creyeran. Oh, parecía algo bueno, parecía la restauración de Pentecostés, pero se probó que no era. No podía ser porque se organizó, y eso es muerte, no es vida. Se parecía tanto al verdadero que miles fueron engañados. Ahora, si no fue lo genuino, entonces, ¿qué fue? Fue la cáscara, la paja. En la forma verde y suave parecía ser la cosa verdadera, pero así como uno puede andar por el campo y ver lo que parece ser trigo, pero sin embargo únicamente es la cáscara, porque el grano de trigo no se ha formado todavía, así esto era apenas la cáscara suave que se parecía al grano verdadero que todavía estaba por venir. El grano de trigo original de Pentecostés estaba por regresar en esta última edad. Fue enterrada en Nicea, mostró una hojita en Sardis. En Filadelfia brotó la inflorescencia y estaba por madurar en la Odisea, pero no podía estar de nuevo como el original hasta que hubiese sido restaurada la palabra. El profeta todavía no había llegado a la escena, pero ahora, según el tiempo, estamos en la edad de la Odisea y el profeta mensajero de Apocalipsis 10:7 ya debe estar sobre la tierra. Una vez más, debe estar aquí el así dice el Señor, listo para ser manifestado con vindicación infalible. Por eso, la simiente verdadera ya se está madurando, y luego la cosecha. Tiempo de cosecha. Sí, el tiempo de la cosecha. Las dos vides que crecieron juntas y mezclaron sus ramas, ahora están al punto de ser separadas. Los frutos de cada vid, que son tan distintos, serán recogidos en alfolíes distintos. Los dos espíritus irán a sus diferentes destinos. Hoy es el tiempo de escuchar la última llamada que viene solamente para la novia en el tiempo de la madurez del trigo. Salid de ella,
pueblo mío, el trigo, para que no seáis participantes de sus pecados y que no recibáis de sus, la cizaña, plagas, la gran tribulación del sexto sello y Mateo 24. La última advertencia del Espíritu. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la última advertencia. Ya no habrá otra. El trono ha sido preparado. Han sido colocados los 12 fundamentos. Las calles de oro han sido pavimentadas. Las puertas hechas de perlas gigantescas han sido alzadas y colocadas. En la forma de pirámide, allí está la ciudad tan hermosa y gloriosa. Los seres celestiales, quienes la han preparado, la miran casi sin respirar, porque la ciudad brilla y resplandece con una gloria que no es terrenal. Cada detalle de su belleza relata una historia de gracia admirable y del amor de Jesús. Es una ciudad preparada para una gente preparada. Solamente está esperando sus habitantes, y dentro de poco ellos llenarán sus calles con gozo. Sí, es la última llamada. El Espíritu no hablará en otra edad. Las edades han terminado. Pero gracias a Dios, en este momento esta edad todavía no se ha acabado. Él todavía está llamando, y su llamada no está solamente en los oídos espirituales de hombres por su espíritu, sino que una vez más hay un profeta sobre la tierra. Una vez más Dios revelará la verdad como hizo con Pablo. En los días del séptimo mensajero, en los días de la edad de la Odisea, el mensajero revelará los misterios de Dios como fueron revelados a Pablo. Él hablará, y todo aquel que recibiere a aquel profeta en su mismo nombre, recibirá también el efecto benéfico del ministerio de este profeta. Y todo aquel que le escucha será bendecido y formará parte de la novia del último día mencionado en Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. El grano de trigo, la novia, que fue enterrada allá en Nicea, ha vuelto otra vez a ser el grano original de la palabra. Alabado sea Dios para siempre. Sí, escuche usted al autenticado profeta de Dios, quien aparece en esta última edad. Lo que él diga será de Dios, y la novia dirá lo mismo. El espíritu, el profeta y la novia dirán la misma cosa, y lo que ellos digan ya habrá sido dicho en la palabra. Lo están diciendo aún ahora. Salid entre ella ahora mismo para ser un pueblo separado. El clamor ha salido, aún está saliendo. ¿Por cuánto tiempo clamará la voz? Eso no lo sabemos. Pero una cosa sí sabemos, no será por mucho tiempo, porque esta es la última edad. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Espíritu ha hablado. En cuanto a las edades de la iglesia, el sol que se está poniendo está casi al punto de pasar a la eternidad. Entonces todo quedará concluido. Entonces será demasiado tarde para venir. Pero si en alguna parte de esta serie de mensajes Dios ha obrado con usted por su Espíritu, vale más que usted ahora mismo se entregue a Él en arrepentimiento para que Él, por medio de su Espíritu, le pueda conceder vida eterna.